Buenas tardes, estudiantes de 11º grado. Estamos en la 5ª semana y vamos a entrar en un tema que es el tema número 5, que es los tipos de texto. Para ello vamos a partir de lo que es un texto. ¿Qué es un texto? ¿Qué será eso de texto? El texto es la unidad de carácter lingüístico formada por un conjunto de enunciados. Es la unidad de carácter lingüístico formada por un conjunto de enunciados. Dentro de ese enunciado nosotros vamos a encontrar una estructura interna. Fíjense, el texto o los tipos de texto que nosotros vamos a estudiar, ellos van a tener una estructura interna. Dentro de la estructura interna nosotros vamos a encontrar que ellas se dividen en 3 pasos. El primero es el planteamiento, el segundo es la solución y el tercero es el desenlace. Cuando nosotros hablamos de planteamiento, la misma palabra lo dice, estamos planteando algo, es la situación inicial, la que se lleva a cabo, la que se está dando. Bien, cuando nosotros hablamos de nudo, allí entonces, ¿qué viene a entrar? Ahí viene a entrar lo que es los sucesos, aparecen en los conflictos. Aquí encontramos el tema principal. Aquí se dan los acontecimientos, los hechos, cómo se va dando vamos a decir que una narración, cómo se van dando las circunstancias, las situaciones, cómo se da. Entonces, en el nudo nosotros vamos a encontrar esto. Y por último, el desenlace, ¿verdad? Que ya es en donde encontramos la solución a los conflictos, a los problemas, donde donde se llevaba a cabo la trama. Entonces ya allí en el desenlace, ¿verdad? Ya después que todo se ha narrado todo, que se ha planteado todo, entonces ahí nosotros vamos a ver cuál es el desenlace, si es algo, un final feliz, un final drástico. Entonces, eso es el texto. Siempre vamos a partir de algo que se llama texto, que es la unidad de carácter lingüístico formada por un conjunto de enunciados. Y estos enunciados, ¿verdad? Tienen, o un texto tiene una estructura interna. Nudo, planteamiento primero, el nudo y el desenlace. ¿Qué podemos decir también del texto? Que es el resultado de una actividad verbal. Resultado de una actividad verbal en donde el emisor va a actuar con una intención comunicativa. El emisor siempre va a estar con su característica de comunicar y un contexto, ¿verdad? Que son las circunstancias que rodean la situación. Entonces, el emisor aquí va a actuar como un ente comunicativo, con una intención comunicativa. Vamos a ver ahora qué es eso de tipología textual. Cuando nosotros hablamos de tipología textual, nosotros agrupamos y clasificamos la gran cantidad de texto. Nosotros tenemos una gran cantidad de texto, entonces aquí las vamos a agrupar. Por eso que dice tipologías textuales. Aquí agrupamos y clasificamos la gran cantidad de textos. Aquí se han propuesto diversas tipologías. Vamos a decir, recuerden que es tipología textual. Aquí
podemos ver que podemos tomar en cuenta distintas intenciones. ¿Cuál es la función que cumple cada uno de ellos? Algunos informan, otros describen, otros dialogan. Entonces, son las diferentes situaciones, la función que cada uno ejerce. Vamos a estudiar a cada uno de ellos y ya sabemos que un texto es la unidad con carácter lingüístico que tiene un conjunto de enunciados. ¿Cuáles son la tipología, verdad? Que vamos a encontrar en los textos. El tipo de texto tiene una intención comunicativa. Vamos a ver el texto narrativo. El texto narrativo relata hechos que suceden a los personajes, donde podemos nosotros encontrar este tipo de texto, que es donde se narran los acontecimientos, lo que le pasa, los sucesos, los acontecimientos, todo lo que le pasa a los personajes, donde nosotros lo encontramos. Nosotros lo encontramos, ¿verdad? Aquí se responde a la pregunta, ¿qué pasa en el texto narrativo? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Dónde encontramos este tipo de texto narrativo? A ver, en las novelas, en los cuentos, en las noticias. Se narran hechos y acontecimientos, ficticios o verdaderos, pero se narran. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa del texto narrativo? Relata hechos que suceden a quienes, a los personajes. Esa es una narración. ¿Dónde encontramos las narraciones? En los cuentos. Había una vez una niña que se perdió en el bosque, su padre la buscaba afanadamente sin encontrarla. O sea, yo estoy narrando los hechos, ¿verdad? La niña se fue al bosque a jugar, a pasear, y su papá la busca y no la encuentra. Entonces, esto es narrar. Cuando yo narro una noticia, cuando yo leo una novela, entonces eso es narrar los acontecimientos que suceden. Cada personaje tiene una historia, cada personaje tiene un momento, cada personaje tiene un suceso, algo que le pasó. Entonces, ¿cuál es el tipo de lenguaje que aquí se utiliza? Los verbos en acción. Los verbos de acción. Entonces, aquí se utilizan eso. Bien, vamos a ver el segundo tipo de texto, el descriptivo. La misma palabra nos va diciendo que es describir. Describir. ¿Qué voy a describir? ¿Cuál es la intención comunicativa del texto descriptivo? Cuenta cómo son los objetos, los personajes, los lugares, los animales, los sentimientos. Aquí va a contar, va a describir cómo es ese personaje, va a describir cómo es ese paisaje. Estamos en un paisaje donde la vegetación es hermosa, las rosas, las flores, son de color rojas, rosadas, moradas, el agua que corre por la cascada, este ruido, va detallando, va describiendo cada cosa de ese lugar y cada cosa de la persona que está allí. Entonces, eso es describir. Cuenta cómo son los objetos, los personajes, los lugares y los animales. Él lo cuenta, va narrando, va describiendo eso. Responde, ¿cómo es?
cómo es el lugar donde fuiste a pasear. Es un lugar lleno de flores, hay animales domésticos, hay una quebrada, un puente que pasa, que deleita el sonido de las aguas, esa corriente que va lentamente. Entonces, eso es describir cómo es. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Usted se quiere ir de vacaciones a un lugar. Usted le dice a alguien que le consiga una guía de viaje. La persona se lo consigue, la guía de viaje. Y usted tiene ahí una idea de cómo es el lugar o usted se la imagina. ¿Por qué? Porque ahí le están describiendo qué hay en ese lugar. Si hay piscinas, si hay ríos, si hay quebradas. Entonces ahí es donde usted, ¿verdad?, va a pasear. ¿Qué más puedo describir? En las novelas. En las novelas se describe, en los cuentos, en el bosque, siempre los cuentos de hadas siempre están en los bosques. Entonces ahí se describe. ¿Dónde más? En las cartas, en los diarios. Aquella persona que acostumbra a tener su diario, ella está describiendo su vida, lo que hace, lo que no hace. Entonces, ¿dónde conseguimos los textos descriptivos? En las guías de viaje, en las novelas, en los cuentos, en las noticias y en los diarios. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que utiliza? Ay, aquí utilizan lenguaje, abundan los adjetivos. Ustedes saben que los adjetivos son de una característica o cualidad que se puede describir de un paisaje hermoso, bello, grande, inmenso, frondoso, verde. Entonces, son adjetivos, son cualidades que tiene ese lugar que las vamos a describir. Entonces, por eso es que aquí vemos mucho el lenguaje. En el lenguaje abundan los adjetivos. Vamos a ver el tercer tipo de texto que nos presenta el módulo y es el dialogado. ¿Cuál es la intención del texto dialogado? Él va a reproducir literalmente las palabras de los personajes. Va a reproducir literalmente las palabras del personaje. De esta manera, es un diálogo, ¿verdad?, que va a responder a la pregunta ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Entonces usted escribe un diálogo, ¿verdad? Elena, 2 puntos, ¿cómo estás? María, muy bien, gracias. Entonces, por eso es que se dice, se reproduce literalmente las palabras de un personaje. ¿Qué dicen? Es la pregunta. ¿Dónde encontramos este tipo de texto? En las piezas teatrales, en los diálogos, en los cuentos, en las novelas y en las entrevistas. Este tipo de texto dialogado, la misma palabra lo dice, dialogan, hablan, se comunican. Y responde a la palabra ¿qué dicen? En una novela usted va a relatar la novela y después la va a dramatizar. En las piezas teatrales igual. En los cuentos también. En las entrevistas también se va a dar este tipo de situación, de diálogo. ¿Cuál es el vocabulario o cuál es el lenguaje que aquí se utilizan? Acotaciones, los guiones y las comillas. Cuando nosotros vemos un guión, es porque nosotros vamos a hacer
un diálogo en una novela, en un cuento o en una pieza teatral. Entonces, ¿dónde está esto manifestado? En las piezas teatrales, en los cuentos y esto lo utilizan más los directores de obras que desean pues que esto se dé este tipo de diálogo. Vamos a ver ahora el expositivo. Cuando nosotros hablamos del tipo de texto expositivo es que expone, él explica de forma objetiva unos hechos. Él va dando una explicación de los hechos que se dan. Entonces, ese es el explicativo. Explica de forma objetiva algunos hechos, algunos acontecimientos, algo que se está dando. ¿Cuál es o a qué pregunta responden? ¿Por qué es así? Esa es la pregunta que ellos responden cuando voy a exponer. ¿Dónde lo encontramos? En los libros, en los artículos, en las enciclopedias. Es como más intelectual, es como más sofisticado, tiene más información para el conocimiento, este tipo de texto. Cuando usted abre una enciclopedia, usted lo que va a encontrar ahí es una buena información. Cuando usted abre un libro, usted lo que encuentra en un libro es una excelente información. Entonces, debido a esto, allí es donde se encuentra o se dice que el diálogo es expositivo. Y por último, por último, el texto argumentativo. ¿Qué será eso de argumentativo? Defiende ideas y expresa opiniones. Cuando usted va a elaborar o redactar un texto argumentativo, usted tiene el deber y el derecho de tener pruebas que le van a ayudar, que usted va a defender por encima de todo ese documento, ese análisis, ese texto. Entonces, por eso es que argumentar, estar seguro, la inseguridad no puede estar dentro de este tipo de texto. Porque donde la inseguridad está, entonces no vas a poder argumentar, porque tú tienes que defender tu punto de vista. Entonces, tú debes defender tu punto de vista. ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Qué pienso? Que lo que yo estoy diciendo es cierto y no voy a cambiar de opinión. ¿Qué te parece? ¿Tiene lógica? Entonces, yo debo defender lo que yo estoy diciendo con seguridad, con autonomía, ¿ya? Que usted no le cambien la idea, porque usted tiene por qué, cómo comprobar que lo que usted está diciendo es cierto. Entonces, usted no debe desviarse, usted debe estar siempre seguro aquí. Aquí utilizamos pues los verbos que tienen opinión. Entonces, jóvenes, nosotros cuando conversamos, cuando hablamos, cuando dialogamos, nosotros utilizamos todos estos tipos de textos. Independientemente es narrativo, es descriptivo, es dialogado, es expositivo y argumentativo. Siento que el argumentativo está siempre en nuestras vidas, porque tú tienes que defender tu opinión. Tú estás clarita de lo que tú tienes que hacer. Entonces, estos son los tipos de textos que nosotros estamos estudiando y que siempre vemos. El narrativo, ¿quién no ha contado una historia, una fábula, un cuento, una leyenda, una novela? ¿Quién no ha descrito algo? ¿Quién no ha hecho una descripción? ¿Quién no ha hecho un guión de un diálogo?
Todos lo hemos hecho. Lo único que no estamos ahí pendientes. Esto es un texto dialogado, esto es un texto positivo. Y el argumentativo está presente en todas las partes, en todos los lugares, está presente. Entonces, cada uno de ellos juega un papel importante. Cada uno de ellos tiene algo importante que dar. Entonces, estos tipos, algunos son de entretenimiento, algunos son para, ¿verdad? Solamente para entretener, para informar, para defender, para defender. Entonces, cada uno tiene una función donde debe ocupar. Cuando nosotros hablamos del texto descriptivo, aquí nos detalla un objeto, un espacio, una persona o un animal. El descriptivo. Cuando nosotros describimos algo. Cuando nosotros describimos un objeto, vamos a decir que describimos un lugar. Todo eso, aquí hay detalles y detalles. Aquí nosotros vamos a representar con palabras mostrando distintas partes. O sea, vamos a escribir, pero vamos a redactar lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos. Entonces lo vamos a describir. Cuando nosotros describimos, nosotros estamos pintando, pero con palabras. Parece chistoso, ¿verdad? Al describir un lugar y decirle los colores, usted se lo está imaginando. Entonces, con eso nosotros estamos como pintando. ¿Qué debemos tener nosotros presente para llevar a cabo este tipo de texto? Una observación atenta del objeto. Debemos seleccionar las características y la redacción de un texto. Debo observarlo detenidamente. Cada cosa, cómo es, cómo está, qué hace, qué no hace, para qué sirve. Observarlo. Y cuando nosotros seleccionamos las características, porque ya hemos hecho una observación completamente de ese objeto o de ese lugar, o de la persona, que puede ser una persona también a la que yo voy a describir. Y ya por último, la redacción del texto. Ya aquí nosotros debemos tener presente que es recomendable cuando nosotros vamos a escribir tener un borrador, escribir en papel. Luego que usted escribe en papel, usted se sienta y analiza cada uno de los sucesos, cada uno de los detalles que se dieron en el lugar y usted los va a veces escribimos muchas cosas o hablamos demasiado y hablamos tantas cosas que son a veces que no tienen sentido, entonces las eliminamos. Igual pasa con lo escrito. Usted puede escribir en un borrador. Escriba todo en un borrador. Luego que usted escribe, usted se va a sentar y usted va a extraer lo más importante de lo que usted escribió, de lo que usted detalló allí. Cuando ya usted tiene su borrador, que ya usted detalló, que ya usted escribió, que ya usted realizó eso, entonces usted va a borrar y va a pasar el limpio. Entonces, jóvenes, cada uno de estos textos tiene una función. Usted debe ser capaz de redactar cada uno de ellos. El diálogo, la narración, porque ustedes lo han hecho. Ustedes han trabajado con este tipo de texto. Lo han leído, se los han leído, usted lo escucha. Entonces, no es nada del otro mundo. Así que espero que el tema de hoy haya sido de la suma importancia, que les ayude y que podamos estar la próxima semana conectados nuevamente por este mismo medio. Y les deseo pues
que tengan una excelente semana.